Ciencias Médicas. Bueno, ya estamos en el programa, son las 9:05 de la noche con un poco de frío en esta ciudad de Rosario. ¿Qué pasó? ¿Te aturdí? ¿Empecé muy fuerte? Muy explosivo, me dice Ana. Bueno, vamos a bajar un poco el tono, entonces, más tranquilo. Este es el número del programa, Paula, ¿no te acordás? Quinto, sexto, décimo, no, octavo, qué sé yo. Bueno, sí, por ahí andamos. Bueno, presentame el programa vos, que sabés, los números telefónicos, la forma de comunicarse, el Facebook, dale. Bueno, el celular es 0341-156-81-4076. Nuestro correo electrónico es radiofcmr@hotmail.com. Pueden escribirnos también vía Facebook, estamos como equipo extensión FCM, y en el Twitter es @extensión CM. Bueno, tenemos como todos los programas consignas. La consigna tiene mucho que ver con los programas que vamos desarrollando cada día, y por supuesto siempre con la inestimable compañía del doctor Marcelo Autala. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Alegría cada martes reunirnos con tanta audiencia que nos escucha. Sí, realmente la verdad que es un placer, porque siempre nos vamos enterando de cosas, situaciones, facultades, porque no crean que todo el mundo sabe todo lo que pasa dentro de la facultad. Es enorme la facultad, qué grande es, ¿eh? Es como decir, el número de estudiantes y docentes es una ciudad. Claro, es como creer que uno viviendo en Rosario sabe todo. No, mentira, siempre no se le escapan cosas. Bueno, pues es por eso que nosotros programa a programa vamos presentando qué es lo que hace la Facultad de Ciencias Médicas, para que la gente sepa, sobre todo el área de investigación, la gente que trabaja allí en las distintas cátedras. Bueno, vos sos un exponente de lo que pasa en la facultad. Vos sos el titular de la cátedra de... Es Patología Médica 4. Ah. Está el área de reumatología y el área de endocrinología. Bueno, por supuesto, Paulita Gasser, por allí anda Marianela, ya va a entrar en un rato más. Paula, que nos va a dar entonces la consigna relacionada con el tema que vamos a abordar hoy. El tema que vamos a abordar hoy con el invitado tiene que ver con la participación comunitaria, ¿no es así? Sí, así es. La consigna es la siguiente: ¿crees que es importante que los futuros profesionales de la salud durante su formación se involucren con la comunidad, y de qué manera podrían hacerlo? Así que pueden opinar como siempre a través del Facebook o al celular mediante mensaje de texto. Y permitime, Carlos, el programa número 10 me acaba de apuntar Ana recién. Número 10. Bien, gracias, Ana. Como todos los programas, nosotros al final, a las -5, -3 minutos, estamos sorteando algo. En este caso, ¿qué vamos a sortear? Un vale por 100 pesos en fotocopias, gentileza de Área Gráfica, y el DVD Mateando con el Doctor. El sorteo no es gratuito, como decimos siempre, solamente lo que pedimos es que la gente participe, nada más. Este pretende ser un programa interactivo. También le agradecemos al Colegio de Médicos, al Colegio de Fonoaudiólogos, a la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, a Cirugía Rex y a Área Gráfica, que es quien justamente nos provee de estas fotocopias, ¿no? Es así, de Área Gráfica. ¿Dónde está? Claro, Paula? en Veramujica 550. Ahí muy cerca de la facultad. A la vuelta, sí. Bueno, dijimos nosotros que en este ciclo de programas 2014, Marcelo, íbamos a ir presentando a gente del área de investigación de la facultad. Y en este caso lo vamos a hacer ¿con quién? La doctora Sara Feldman, que es profesora adjunta de Química Biológica y es responsable del área de crecimiento y desarrollo de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Es también directora de qué? La UATEM, es investigadora, aparte del Consejo de Investigaciones de la UNR y del CONICET. Doctora, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí en el programa. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, nosotros estábamos de alguna manera tratando de interiorizarnos en el significado, lo que es
el área ese de crecimiento y desarrollo de la facultad. ¿Usted está a cargo del área de...? Sí, es el primer área que se ve, en la que participan los estudiantes de medicina, en la Facultad de Ciencias Médicas. Ajá, y también es investigadora. Sí. Soy investigadora y directora de un laboratorio de biología osteoarticular, ingeniería tisular y terapias emergentes. Por eso las siglas de la BOATEM. La BOATEM, así se llama. ¿El laboratorio está dentro de la Facultad de Ciencias Médicas? Sí, pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas. Y obviamente uno cuando habla de un laboratorio siempre está hablando de proyectos que están en marcha allí. Sí, sí. Bueno, nosotros comenzamos primero y fundamentalmente trabajando con un laboratorio en colaboración, que es el CENFOC, a mi entender el laboratorio que más sabe de hueso en la Argentina, y a partir de allí empezamos a generar proyectos propios. Un proyecto que tiene un directo correlato de extensión a nivel clínico, que tiene que ver con estudiar en el crecimiento y el desarrollo de los niños algunas cuestiones relacionadas con la marcha, y por ello estamos midiendo las distancias entre las rodillas y los tobillos de los niños para tratar de actuar de manera preventiva frente a posibles patologías, y después tenemos proyectos a nivel experimental. Perfecto. Y ahora, cuando uno habla de proyectos, todos los proyectos se hacen se van haciendo al mismo tiempo con distintos equipos. Bueno, mi laboratorio es un laboratorio muy pequeño, pero interactuamos de manera colaborativa con otros grupos, y son proyectos que se están haciendo en simultáneo. Sí, tanto el proyecto a nivel clínico como los proyectos a nivel experimental. Los proyectos que tienen en forma experimental, ¿podés enumerar algunos de ellos que están...? Sí, bueno, estamos trabajando fundamentalmente en dos proyectos. Uno tiene que ver con inmunomodulación en un modelo experimental de artritis, en el que estamos trabajando con hidrolizados de colágeno y derivados de la vitamina D como inmunorregulador, y un proyecto que es más nuevo, pero en el que estamos muy abocados, que tiene que ver con ingeniería de tejidos. Y en el tema de... ahí está bueno esto de ingeniería de tejidos. Yo miro con lo que relaciono, ¿no? Que puede ser una estupidez atómica, pero digo, estaba pensando en Messi. Estaba pensando en el problema que tuvo Messi cuando era chico, qué sé yo, le alargaron el hueso. Esto de ingeniería de tejidos tiene que ver con algo de esa historia del... Bueno, la ingeniería de tejidos en general es una ciencia multidisciplinar que pretende de alguna manera restaurar tejidos dañados, sea del órgano que sea. Aplicada a la ingeniería de tejidos a nivel óseo, lo que pretende es promover la reparación, la restauración de una lesión ósea o de una falta de tejido óseo, intentando regenerar tejido óseo de nuevo. O sea, en vez de pensar a futuro en seguir poniendo prótesis metálicas, empezar a pensar en matrices que hagan de soporte mecánico para el hueso, pero que después se biodegraden y estimulen la formación del tejido óseo de nuevo, pretendiendo que quede el órgano intacto como estaba antes de sufrir la lesión o la falta. Marcelo, vuelvo a entender prácticamente, pero yo tengo que volver a repetirlo como si fuera un alumno de la facultad. Pero, ¿sabes qué pasa? Digo, a ver si puedo entender lo básico. Cuando uno sutura, a veces los médicos suturan, dicen que se reabsorbe ese hilo, desaparece. ¿Es algo parecido a lo que pasa con esa prótesis o ese...? Bueno, se pretende algo similar. Tal es así, o sea, se pretende poner prótesis que se vayan degradando, que en principio sirvan como un soporte para mantener el defecto, ¿no es cierto? Pero después con el tiempo se vayan degradando y promuevan que las células del tejido óseo colonicen ahí en ese lugar y se forme de nuevo un tejido vivo y un tejido exactamente como el que estaba antes de que esto hubiera ocurrido. Y la matriz sea biodegradable, se degrade y se elimine. O sea que además de degradarse, también estimula que el hueso crezca. Exactamente. La idea de todos estos experimentos es pretender ver, ya hemos logrado con algunos tipos de matrices, con resultados relativamente exitosos, que se genere el hueso de nuevo, y que además estas matrices sirvan para liberar fármacos in situ, o sea, sean portantes de alguna sustancia que promueva la regeneración del propio tejido. ¿Y estamos bien rumbeados? Estamos bien rumbeados. Tenemos dos proyectos colaborativos, uno con la Universidad de Belo Horizonte en Brasil y otro con la Universidad de Valladolid de España,
Y en el trabajo con la primera ya hemos tenido resultados que inclusive hemos publicado, y la verdad que es emocionante ver cómo uno instala en una lesión ósea una matriz y de pronto esa matriz deja de estar y uno ve de nuevo el tejido mineralizado, el tejido, se formó hueso de nuevo en el lugar de la matriz. Y para llevarlo a la práctica en seres humanos, ¿piensan que falta mucho tiempo o se puede? Bueno, de hecho en el mundo hay algunos lugares que han logrado generar matrices que han regenerado tejido cartilaginoso, algunas que han logrado regenerar tejido óseo en otros modelos experimentales. En particular, nosotros ahora estamos haciendo todos los estudios de que no sean tóxicas, de que sean biocompatibles, o sea, desde que una matriz se empieza a estudiar hasta que se pueda implementar en la clínica pueden pasar años, porque hay que hacer todos los estudios año tras año para ver que no genere efectos adversos. Nosotros hasta ahora las venimos estudiando, no hemos encontrado ningún tipo de efecto adverso, pero bueno, requiere de mucho estudio, de mucha seriedad, antes de poder largar un producto al mercado. Sin ninguna duda. Doctora, la invito a que se quede. ¿Cómo no? Mucho gusto. Que se quede un rato más con nosotros, porque el próximo bloque lo vamos a compartir con alguien que también le va a interesar. Nos va a interesar a todos. Va a estar el doctor Gustavo Farrugia, que es médico pediatra y fundador de la ONG que muchos conocen, se llama La Higuera. Bueno, no vamos a decir más nada, vamos a esperar, vamos a poner el disco y cuando venga vamos a conocer absolutamente todo lo que tiene que ver con esta ONG maravillosa. Volvemos enseguida, dale. Desfazem-nos jeans. O que é só você que sabe aonde sorrir. O mais bonito, magnífico, se teu sorriso esculpir. Solidão, a vida nos fez, apesar de ter solidão. A vida nos fez, apesar de ter solidão. Não sei pisar no prego como um charrete, os mares rubis. Pensando nisso, pensando em ti, sentir felicidade sem fim. Se for passar, preciso sarar. É quase inútil ficar de ir, ficar de vir, ficar feliz, isso sim. Solidão, a vida nos fez, apesar de ter solidão, solidão, a vida nos fez, apesar de ter solidão.
Bueno, ya estamos nuevamente en programa. No sé, que lo que pidió, porque la que pidió este tema, ¿quién fue? Mares de... Ana lo pidió. ¿Quién es Ana? La operadora. Ana Gandola. Ana Gandola, así bueno. es. Ok, este tema fue para vos, Ana, pedido por vos misma. Bueno, está bien. ¿Qué decías, Paula? Mares de ti se llama el tema, de Carliños Brown. Carliños Brown, bien. No conocía, no tenía ni la menor idea de quién era Carliños Brown. Pero suena bien. Suena bien, muy bien. Decíamos en el bloque anterior, Marcelo, que lo que vamos a tratar ahora es un tema apasionante. Y apasionante porque es a pura pasión también, ¿no? Lo que vamos a conversar con el doctor Gustavo Farrugia, que es el fundador de la ONG La Higuera. El doctor vino acompañado por una ginecóloga que también está en la misma historia y que se llama Juliana Weisburg. La doctora Juliana Weisburg, que es ginecóloga, tocoginecóloga, ¿no? Hablar de La Higuera es hablar de una historia también, y hablar de una historia que también tiene que ver con otras historias. Pero vamos a empezar por el principio, primero presentándolo, Marcelo. Gustavo Farrugia. Bueno, gracias por estar. Por favor, ¿Se escucha bien ahí? Ahí está. Bueno, gracias a usted por invitarnos. Y bueno, sí, como bien lo decías vos, estamos hace un tiempo trabajando en La Higuera y atrás de un camino que empezamos, creo que trabajando en comunidades rurales, entendiendo un poco lo que era la realidad de las comunidades rurales, y con el transcurso del tiempo lo que es un trabajo que algunos lo hablan desde algo de la solidaridad, pero yo, en mi concepto personal, y esto es muy particular, tiene que ver fundamentalmente con un deber que tenemos, una deuda interna que tenemos especialmente los médicos, de llegar a asistir a los lugares donde más necesidad y requerimiento hay, que son los lugares rurales. Perdóname que use este término que usan mucho los chicos, pero de cualquier manera uno a veces tiene que usarlo en estos casos. ¿A vos te flasheó alguna historia en particular? Digo, porque uno habla de La Higuera, está hablando de médicos rurales, está hablando de un montón de gente, no un montón de gente, muy pocas personas que han hecho de la medicina rural casi un sacerdocio, ¿no? Como fue Maradona. Sí, a mí me marcó, yo lo conocí personalmente, como hablábamos antes, al doctor Maradona, y un poco en la historia y en la marca personal que él dejó también marcó, y el hecho de que no había quedado ninguna institución ni ninguna escuela atrás que siga, más allá que hay muchísimos médicos rurales y excelentes, pero bueno, de tratar de armar una organización que contribuya un poco por medio de recursos humanos, profesionales y materiales, a intentar hacer que la práctica rural sea una práctica sostenida y abordada por los espacios de formación, o sea, las residencias médicas, que hoy no están. ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo en la práctica desarrollan esta actividad? A ver, nosotros, La Higuera va a cumplir ahora 11 años, en noviembre del 2014. En los últimos años, especialmente en los últimos 4 años, nosotros tratamos de gestionar y meternos en todo el trabajo que habíamos hecho, que era un trabajo muy a voluntad y muy con recursos totalmente propios, y hasta con un trabajo muy empírico. Hacer eso, tratar o intentar que ya las políticas públicas, la Universidad de Rosario, en este caso, contemple a que empiece a haber médicos que vayan a rotar en forma permanente, y tratar de hacer a futuro una carrera o una práctica sostenida por medio de un sistema de pasantía, pero una carrera que aborde todas las problemáticas rurales, que hoy en la Facultad de Medicina, o sea, en el pregrado o en el posgrado, en las carreras de posgrado, no está. ¿Y esta rotación que están haciendo actualmente es voluntaria o está dentro de alguna currícula de...? ¿Querés contar?
Esto es un curso de posgrado organizado por esta institución, por La Higuera, avalado por la Universidad Nacional de Rosario, también con el aval de la Municipalidad de Rosario, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y bueno, donde en realidad, bueno, y del Ministerio de Salud de Nación también, y también con los Ministerios de Educación. Estamos pensando en una estrategia que sea no solamente asistencial, sino también un laburo de educación, donde haya profesionales, médicos y también otros profesionales vinculados a la salud que roten, que hagan un sistema de pasantías de manera permanente para estar, digamos, en terreno, en el impenetrable, 20 días al mes. Entonces, este curso de posgrado tiene una parte teórica con módulos que se dictan acá en Rosario, donde tenemos todo un plantel de profesionales con diferentes especialidades, no solamente médicas, sino también hay, por ejemplo, ingenieras agrónomas para trabajar en el tema de seguridad y soberanía alimentaria, una bioquímica, una doctora que coordina un módulo de fitoterapia. Y bueno, entonces tenemos toda la parte de formación teórica y después la organización de la rotación de los pasantes, 20 días al mes allá en Chaco. En Chaco. En Chaco ustedes tienen alguna casa, un centro, sí, ¿qué es lo que en el tienen? 2010, por medio de un trabajo de La Higuera y gracias a Dios por un recital que hizo Baglietto, nosotros después de estudiar, desde el 2006 llegamos al Chaco. Del 2006 al 2010 estudiamos todo el impenetrable, todo. El impenetrable, para que tengan una idea, son 3,5 millones de hectáreas. 100 kilómetros por 300 kilómetros de extensión. Donde viven 100.000 habitantes. Nosotros nos instalamos en un paraje que se llama Paraje Las Hacheras, que está en la mitad del impenetrable. Ahí compramos 30 hectáreas, hicimos una casa. Y la idea en ese espacio es un espacio que se llama Casa de la Pediatría Rural porque está destinado a abordar la salud del niño. No solamente para pediatras, pero abordar el principal problema que tenemos, que es la salud del niño. Eso es por lo que vos decías de la prevalencia de la prevalencia de uno tiene la mayor prevalencia en las comunidades son chicos, o madres adolescentes, o el otro grupo etario que son los adultos grandes ya, sí. Porque normalmente el varón está bastante ausente, es golondrina, va a buscar laburos a otras regiones de acuerdo a la época del año. Y entonces, obviamente, la labor y el rol del pediatra en el concepto de la comunidad es muy importante. Por eso le pusimos el nombre de pediatría rural, pero no es para pediatras solo. ¿Pero por qué el pediatra? Porque el pediatra en realidad tiene un peso muy importante, como decía antes, y además uno puede abordar la familia desde el niño, porque en la mayoría hay un chico. Entonces es una muy buena puerta de entrada para hablar de salud, de prevención, de promoción de la salud, más allá que atendemos adultos, mujeres y, bueno, otros grupos etarios, ¿no? ¿Y por qué le pusieron La Higuera? La Higuera pasamos por varios estadios, pero La Higuera llegamos en un momento en que, bueno, leímos el cuento de un poema, y donde hablaba de la higuera porque es áspera y fea y un árbol que no luce mucho, pero se banca muchos climas, se banca los tiempos de seca, los tiempos de lluvia, da frutos, y está bastante en todas las civilizaciones, porque está en la Biblia, está y me parece un árbol noble. Sí. Gustavo, debe preguntar el equipamiento que tienen allí. ¿Le faltan cosas o está equipado? A ver, lo que están haciendo? Siempre nos va a faltar, siempre. Pero es mucho lo que tenemos también. Digamos, nosotros, para que ustedes tengan una idea, nosotros no atendemos ahí. La casa es una casa donde tiende a ser un centro de formación de recursos humanos y profesionales. O sea, es como una universidad que esté metida en el medio del monte.
¿está? Que complementamos al sistema de Chaco. Nosotros no somos el sistema de salud, el sistema de salud es el Chaco. Lo tratamos de potenciarlo y somos parte del sistema. No trabajamos paralelamente, no tenemos historias clínicas paralelas ni datos paralelos. O sea, se integran. Totalmente integrado. Vino el ministro de Salud de Chaco hace poquito a la Facultad de Medicina, está contemplado en el convenio, está todo. O sea, llevó muchísimo tiempo, hubo mucho también batalla, muchos distanciamientos y muchos, no enfrentamientos, pero muchas, las ONG normalmente tienen su carisma, su denuncia, y nosotros intentamos siempre tratar de complementar. Eso no significa que no digamos cosas que nos parecen que están mal, pero siempre complementamos. ¿Y cómo fue la recepción de la población cuando ustedes llegaron? ¿Fueron recibidos? ¿Hubo una resistencia? Tuvimos distintas etapas. La etapa al inicio fueron los 2 primeros años durísimos, porque la gente no confía. El gran cambio que tuvimos del 2006 al 2010, nosotros íbamos alquilando distintas casas en distintos pueblos y trabajamos en muchísimas comunidades y entendimos un poco la historia. En el 2010 dijimos, ahora nos tenemos que quedar. Esto es como alquilar una casa o comprarla. El vecino cuando va a alquilar la casa, él sabe que en cualquier momento te puedes ir. Pero cuando vos compras la casa, por más que te puedas ir, ya te anclaste. Cuando nosotros anclamos, cambió todo. Cambió la higuera, cambió muchísimas cosas. Cambió también la percepción de los médicos que iban. Era una sensación era mucho más abarcativa, pero menos profundo. Cuando nosotros compramos y nos quedamos en un lugar, por más que salgamos al terreno, eso te implica otro compromiso con el vecino, con el que está al lado, con la intendenta, con el cura, con todo. Cambia No, sos un vecino más. Sos uno más. Claro. Y ahora con esto, mucho más. Y más aún, que creo que esto para la universidad también es re importante. En el 2010, cuando nosotros nos anclamos en el paraje Las Hacheras, vimos en la escuela secundaria más cercana y dijimos, a ver, ¿qué pibe? Le dijimos a la maestra, ¿qué chico tenés para que pueda estudiar alguna carrera universitaria? Y nos apuntaron varios. Hasta que dimos con José, que es un pibe que en el 2011, en el 2011 lo hablamos, en el 2012 lo estudiamos, y en el 2013, el año pasado, vino a estudiar odontología acá. Ahora está en el segundo año de odontología. Un chico de del paraje Las Hacheras. ¿Paraje? El mismo paraje. Y viene a estudiar acá. Claro, entonces esos compromisos, estos vínculos, hacen que obviamente uno proyecte de acá a 5 o 10 años que sean los que vayan a seguir el proyecto. ¿Y cómo se banca los estudios? Los banca la higuera, con los pocos recursos que tenemos. ¿Dónde duerme, por ejemplo? Duerme primero estuvo en una pensión que le pagábamos nosotros, ahora está en una casa un poquitito más confortable, de una persona llegada a la higuera, que le pagamos un alquiler y el lugar y la comida, y se integra también al trabajo que hace la higuera un poco acá. Entonces, creo que eso proyectado a 5 o 10 años, queremos tener para el año que viene un lugar más grande, para tener más, o sea, hoy tenemos las maestras, la directora, aparte se va generando otro tipo de vínculo, porque como decías vos, ¿no? La gente cuando ahora, en esta etapa que estamos, cuando vamos no quiere que nos vayamos, obviamente. Y vos personalmente, estás mucho tiempo allá, estás... Sí. Bueno, en ese último tiempo estuve más tiempo acá porque tuvimos que diagramar la carrera, que esto nos va a permitir ya tener otro trabajo a partir de junio. Otro perfil y más gente también. Claro, tenemos 32 alumnos ya. Claro. Entonces eso nos va a implicar... Eso nunca lo tuvieron, ese número de gente. Tuvimos un número importante, pero no ese número. No este número. Y no institucionalizado desde un curso de posgrado donde está la Universidad de Rosario avalando este trabajo. Permitime la pregunta, ¿esto existe en otra facultad de ciencias médicas? Digo, para mandarme un poco la parte en el sentido... No, hay que mandarse la parte, aparte... Me parece que está muy bueno en universidad. Claro, por eso, claro. Y Gustavo, y lo que hicimos que el dictado del curso no se haga en la universidad, se hace en nuestro lugar que se llama el Don Laureano,
Ajá. Acá en Rosario, Cerrito al 3200. Sí, lo he visto, sí. ¿Qué requisitos hay que tener para poder entrar en la carrera? Tener un título de grado en algún área de salud. Está abierto a ver, de los 32, a ver, Juliana, tenemos el mayor porcentaje son... El mayor porcentaje son médicos, son pediatras. El 70% serán médicos, 75%. ¿De diferente especialidad? Sobre todo pediatras y médicos generales. Bueno, sí, esos son los dos perfiles de especialidades. Perdón. La realidad que queremos que sea médico no es porque uno es médico y queremos que sea médico, es una cuestión que la necesidad de asistencia primaria es terrible de la parte médica, no tienen médicos. Entonces, obviamente, cuando enfermeros, por ejemplo, también hay. Bueno, hay sí, hay un enfermero, hay una psicóloga, hay odontólogos, trabajadora social, nutricionistas. Sí, hay 2 o 3 licenciados en nutrición. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Porque yo quiero dejarte una pregunta que me parece que está buena en el sentido de lo que es, no sé si llamarlo vocacional o no. Vos cuando contabas tu propia historia de cómo se llega al armado de esta ONG, decía que había sido residente en el Hospital Garrahan. En el Videla, y después tuve una rotación fuerte en el Garrahan. En el Garrahan. Y de pronto te diste cuenta que eso no era lo tuyo, que era otra cosa. Hubo una desviación. Sí, era o sea, pero no me lo digas ahora. No me lo digas ahora. Decímelo después, porque también es importante para entender también, y que quienes nos están escuchando también entiendan sus propios procesos frente a estas cuestiones. Irse a algún lugar como el Chaco es duro en principio para pensarlo, pero también tiene otras recompensas, ¿no? Me parece, sí. A ver si lo podemos conversar. Pero Paula, vos también contame algo de lo que dice el Facebook. Por acá Lau Lorenzini dice: es fundamental que lo hagan para así poder aprender a relacionarse con las personas, entender y conocer la comunidad en la cual van a vivir y trabajar. Pueden hacerlo a través de campañas y talleres de prevención de enfermedades, actividades de recolección de datos para epidemiología, organización de eventos con fines solidarios y ayudando en diferentes tareas en los centros de salud, ambulancias, hospitales, etcétera. Deme bien más. Y, por ejemplo, Paola Argañarás dice: sí, totalmente, pues se trata de eso, la promoción de la salud, de involucrarse con la comunidad y promover la participación de esta. De esta forma podremos informarnos y conocer sus necesidades e inquietudes para poder hacer un diagnóstico en un futuro. Bueno, de hecho hoy terminó el tercer foro latinoamericano de desarrollo sustentable, hoy en la ciudad de Rosario, 2 días intensos con 300 asistentes, organizaciones no gubernamentales, todo. Creo que también estuvo... Nosotros estábamos, pudimos ir. Bueno, sí, estuvo también Damián, el doctor Damián Berseñasi, y el ingeniero, junto con el ingeniero agrónomo Carlos Manesi, fueron invitados. Un montón de gente, justamente para hablar de eso, de qué hacemos con este mundo. Algo tenemos que hacer, no podemos dejarlo como está, hay que hacer algo. Vamos a volver enseguida. Ana, ¿esta vez lo pedís vos al tema o lo pide? Esta vez lo pide Mauro. Nos mandó un mensaje Mauro, no sé qué tema pidió, Ana ya lo sabe. Bueno, después nos dice, dale. Me lo escribió por acá. Se lo escribió por ahí, bueno. ¿Cuál es? Cae lenta de punto G. Es el tema que pidió Mauro, y después Natalia nos pidió Elefantes de Lisandro Aristimuño. Bueno, dale. Nada me ata.
Ya estamos en el programa. Paulita, ¿qué estabas diciendo? ¿Decías algo importante? No, que el doctor quiere pedir un tema. ¿Quiere pedir un tema? Bueno, para sí, el final del programa lo pasamos. Bueno, ¿cuál es el tema que querés? A un amigo mío, Margarita. Margarita. Bueno, ahora le pedimos a la operadora. Para la hija de un amigo mío del Flaco Rubén. Ah, bueno. Me hace acordar mucho a su hija. Bueno, fantástico. Ahora lo vamos a poner entonces. Antes de terminar vamos a poner ese tema. Estamos con el doctor Gustavo Farrugia y con la doctora Juliana Weisburg. El doctor Farrugia es el fundador de la Higuera, de la ONG La Higuera, y nos está comentando desde hoy de qué se trata esto de pertenecer a una organización de estas características, que básicamente está en el medio de la nada, uno podría decir, en el impenetrable chaqueño. Sí, de la nada, pero sí. Intentar estar ahí. Y bueno, la idea es hacerle conocer a todo el mundo cuáles son las motivaciones, además de por qué uno llega hasta allí. En este caso hay una historia de por medio. La historia la estaba contando el doctor Farrugia, y yo le había dejado una pregunta antes de sobre o sea, cómo se elige de pronto estar en el Garrahan, que uno podría decir un hospital muy importante, que está en Buenos Aires, a Las Hacheras, en el medio del impenetrable. Cómo uno decide, cómo la vida a uno lo va llevando a decisiones que quizás no los había ni siquiera pensado. Sí, a ver, cuando uno plantea lo que es lo complejo, bueno, a veces lo simple es complejo y lo complejo parece más simple, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, digamos, yo profesionalmente hablando, yo creo que me capacité en el mejor lugar, que fue en el Hospital de Niños, que fue mi segunda casa. Y después surgió en forma hasta ocasional de capacitarme en pacientes complejos en el Garrahan, así que en el 2005 me fui para allá, y después cuando tenía que hacer la tesis ahí planteé, en realidad el hospital medio me había mandado para después hacerlo acá en Rosario, y cuando volví acá le planteé que ya había logrado lo que yo quería como profesional y que me quería entregar la profesión a los lugares y a la gente que más lo necesitaba, y que creo que eso era lo complejo. Obviamente hubo un gran... no fue tan fácil plantearlo. Sí, supongo que no. Claro. Pero creo que para mí, siempre voy a agradecer a la dirección del hospital, especialmente a la doctora Carradori, que me bancó y entendió en ese momento lo que yo quería hacer, y le dije, para esto necesitamos que los residentes vengan con él para esto. Y medio clandestinamente durante un par de años los llevaba y los mandaban por abajo del colectivo, y éramos un poco cómplices. Y creo que
como médico, primero como profesional egresado de la Universidad de Rosario y como médico formado en el Hospital de Niños, siempre creo que soy un agradecido a la ciudad de Rosario, a la política de salud, y esto no tiene que ver con una cuestión partidaria, tiene que ver con políticas que tienen que ver con la parte intelectual, que hicieron entender sobre la atención primaria, sobre lo que es la medicina comunitaria, y me llevó a decir, bueno, acá hay demasiados, está bárbaro esto, pero en otros lugares no hay ni facultad de medicina, no hay ni carrera de posgrado, y menos aún va a haber un sistema de salud armado. Entonces, no es una cuestión de una jurisdicción política, de un lugar, de un municipio. Entiendo. Rosario siempre va a ser una ciudad próspera, grande, con muchísimos recursos de todo tipo. Me parece que nos debemos como ciudad abrirnos a otras jurisdicciones, no porque seamos mejores, sino porque fuimos dotados de un montón de cosas que otros no lo tienen y que otros tienen otras cosas que nosotros no las tenemos. Vos lo mencionaste en una conversación anterior y creo que algo dijiste también acá en el bloque anterior. Lo mencionaste a Baglietto, hablaste de Ismael Serrano. Yo a Juan, a Baglietto no lo conocía, y hace 15 años, cuando yo empezaba con esto de la higuera, yo le dije a Juan, le digo, mirá, Juan, tenemos en ese momento Central más que todo andaba bastante bien, entonces digo, mira, tenemos el mejor fútbol, estaba Negro Fontana Rosa, tenemos Rosario hermosa, nos falta que socialmente y que sanitariamente extrapolemos los límites de acá, y dice, bueno, metele para adelante. Ahí nos compramos el colectivo, Juan vino con su cuando el último hijo, Fermín, que cumplió 1 año, y me acuerdo al colectivo, con ese viajábamos antes de empezar la higuera. Y bueno, y Juan me parece que... y después se enganchó también Ismael Serrano, que nos conocimos en unos bares, y la vida hizo que como que vayamos progresando paralelamente, y apoyaron siempre esto. Y un poco la higuera tiene que ver con eso, ¿no? También porque es una mezcla entre la salud, la cultura, el intercambio, porque también tendemos a esto de intercambiar, no creernos porque, bueno, somos médicos y vamos al Chaco y invadimos y manejamos las cosas como queremos, ¿no? Porque el intercambio, el traer chicos a que empiecen a estudiar acá para que ellos sean los que después vayan a generar los cambios que capaz que en 20, 30 no lo vamos a ver. Bueno, a eso tendemos, ¿no? Y hace poquito estuvo Landricina, que estuvo en la facultad, ¿no? Sí, ¿querés contar, Juli? Julia. Sí, es el... Juliana, perdón, Juliana. Arrímate un cachitito más, ahí está. Landricina es el padrino del curso nuestro de posgrado, y estuvo, digamos, el día que firmamos el convenio, en la que se hizo, digamos, una jornada en la Facultad de Medicina. Bueno, y estuvo Luis Landricina, bueno, el decano, y la verdad que fue una jornada maravillosa. Y después a la noche se estrenó un documental que habla del trabajo de la higuera y de la vida de don Laureano Maradona. Juliana, ¿y vos cómo te enganchaste con la higuera también? Porque las historias creo que hay que contarlas, porque más de uno... Son locas. Claro, porque son locas y deberían ser más locas todavía para que más gente se enganche, ¿no? Sí, seguro. Bueno, yo en realidad me formé como médica tocoginecóloga en el Hospital Eva Perón de Baigorria. Hice mi residencia allí, y cuando terminé mi residencia me fui a trabajar a Buenos Aires en algo también muy específico, en reproducción asistida, que también es un área que yo trabajo en eso, o sea que es totalmente muy bipolar, digamos, claro. lo que hago. Pero bueno, en una época que yo viví en Buenos Aires, estuve trabajando en el Ministerio de Salud, y donde vi, digamos, la problemática de la mortalidad materna infantil, porque trabajé en el Programa Nacional Materno-Infantil y de Salud Reproductiva. Y bueno, y ahí estuve cuando se creó este Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Yo participé en la redacción de ese programa, bueno. Y después volví a Rosario, que es mi ciudad, donde tengo a mi familia, donde fue difícil estar en Buenos Aires.
y decidí volver a la actividad asistencial y bueno, y ahí concursé un cargo en el Hospital de Niños, donde bueno, lo conocí a Gustavo, y donde en realidad el trabajar en la salud pública me permitió poder implementar muchos de estos problemas de salud graves que se veían desde un lugar muy de números, y donde en realidad acá, digamos, yo había decidido que yo quería estar ahí en la trinchera trabajando con la gente, digamos. Ahora, cuando vos decís estar en la trinchera, ¿cómo se puede estimular también a la gente? Porque, yo creo que son excepcionales los profesionales que van a estos lugares. Digo estos lugares como podría bien ser los lugares que él mencionaba, Gustavo mencionaba, como Abra Pampa, creo que mencionaste en Jujuy. ¿Cómo estimular también para que la gente vaya, se instale, trabaje y mejore la salud de estas zonas tan perdidas, ¿no? Yo creo que eso, para mí, el cambio cultural es fuertísimo. Por eso, la Universidad de Rosario es gratuita, es con ingreso irrestricto, todo bárbaro, pero el que estudia, la mayoría es clase media, media acomodada. Es muy difícil acceder a la universidad para la clase humilde, por más que las puertas estén abiertas, y mucho más aún complicado para una comunidad rural. Por ende, es muy raro que tengamos profesionales en los lugares rurales. Entonces, la única, para mí, a mediano plazo, a corto plazo, creo que un sistema de rotación, de pasantía, como este proyecto, es paliativo. Está bueno, pero es paliativo. Sensibilizando a los profesionales. Sensibilizando a los profesionales y hacer un sistema de formadores en terreno con un tiempo determinado y con rotaciones que obligatoriamente Argentina, para que tengamos idea, Argentina forma 8.000 médicos por año, egresan. La mayoría, el 90% van a estar en lugares urbanos o en ciudades grandes. Eso significa que todas las comunidades rurales están carentes de profesionales. Entonces, obviamente que hay que hacer una política totalmente dirigida a que se instale, claro. O que por lo menos temporariamente hacer un sistema que vayan rotando en los últimos años de su residencia o en los primeros años de su ejercicio profesional. Es una deuda que tenemos. Totalmente. Y el programa está terminando. Y una deuda que tenemos con ustedes para seguir otro programa también cuando vuelvan, a ver si podemos hacer algo. No, porque estas cosas hay que darle continuidad, porque si quedan ahí como si fuera una cosa excepcional. Sí, no. Eso a mí lo que me molesta, no me molesta, pero cuando nos tildan de héroes o que... O sea, a mí... hay que salirse de ese rol para que sea común para todo el mundo. Sí, porque claro, que tiene que ser, si no es muy fácil, la iglesia busca al santo y la sociedad civil busca al héroe, para que digamos, ay, qué bueno que es, pero yo nunca voy a poder ser como él, para uno quedar en la comodidad y en su pequeña microgota. Sí, digamos que vos querés pasar a ser San Gustavo. Yo no quiero ser nada, yo lo que quiero es que la mayoría de la gente y más que estudia medicina o que son médicos, tienen un deber, o tenemos un deber, no es que lo hacemos porque solamente, bueno, qué bueno que soy, no, tenemos un deber. Y políticas de Estado. Porque a mí me permitió estudiar, me permitió parte de la gente de Chaco, de Jujuy, de la gente donde yo estuve, porque pagó sus impuestos. Lamentablemente ya terminamos el programa, pero ahora vamos a hacer el sorteo. Antes de decir que el taller que había de lenguaje de señas se pasó para el miércoles de la semana que viene, así va a ser el miércoles de la semana de mañana, concretamente, pero por el anuncio de este paro de colectivos se pasó directamente para el próximo miércoles. No hay paro de colectivos. Hay dos cosas que quiero recordar, que queremos recordar desde la Facultad de Ciencias Médicas. Decímelas vos, Marianela, por favor. Sí, una es que está abierta la inscripción en Cooperadora para las jornadas de articulación entre extensión, investigación y construcción de conocimientos a desarrollarse el próximo 9 y 10 de junio durante la visita que tenemos del doctor Jesús Valero García, que ya está en la ciudad, el doctor. Y la otra es para los fonoaudiólogos. Recordarles que el 31 de julio vence el plazo para reempadronarse en el Colegio de Fonoaudiólogos. De no hacerlo van a recibir una sanción ética. Bueno, y dos cosas. Primero, el sorteo. Sí, ya está hecho y la ganadora es
Lau Lorenzini. Laura, me imagino. Lorenzini. Bueno, como siempre decimos, el viernes... Que mandó el Facebook. Sí, mira, Laura, bueno, justo. Y vamos a pasar, para terminar el programa, vamos a pasar este tema que pidió el doctor Gustavo Farrugia. ¿Lo tenés por ahí a mano, al tema? Maite, la hija del flaco. Bueno, y vamos a pasar eso para como despedida y decimos, y digo una sola cosa más que no la dijimos. El doctor Gustavo Farrugia dijo que toda esa zona del impenetrable tuvo dos fundamentales actores: la moto y el celular. Otro día lo vamos a recordar, vamos a hablar de por qué la moto y el celular. ¿Querés decir algo más? Sí, nos vamos primero con el tema que había pedido Natalia antes, me acaba de decir la operadora, y después el que pidió el doctor. Vayámonos con lo que quise, con lo que quiera. Pero nos tenemos que ir, dale, vamos.